El próximo domingo, 13 de abril, se celebra en Ecuador la segunda vuelta de las elecciones presidenciales entre el presidente Daniel Noboa y la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. Luisa es favorita, según las encuestas, después de vencer en el debate electoral y tras el acuerdo con la tercera fuerza más votada en la primera vuelta, Pachacutic, y los innumerables escándalos de corrupción del presidente Noboa. El presidente también ha sido penalizado por su relación con Donald Trump, blanqueando la deportación inhumana de ecuatorianos y la poca efectividad de sus innumerables visitas a Estados Unidos, que no han servido para que se le imponga un arancel más bajo que al resto de países de Sudamérica, ni ha tenido el apoyo explícito a su candidatura, por lo que tendrá que conformarse con la visita y el apoyo de Isabel Díaz Ayuso. A tan solo unos días de las elecciones en Ecuador, que decidirán quién será su presidente durante los próximos años, la candidata Luisa González es la favorita según las encuestas tras los numerosos escándalos de corrupción de Noboa y la victoria en el debate electoral de Luisa. Durante el debate, Luisa le puso a Daniel Noboa muchos de los datos negativos de su mala gestión al frente del gobierno, principalmente en lo relativo a la economía y sobre todo a la seguridad, batiendo el récord histórico de asesinatos, siendo el país más inseguro del mundo. Mira, Daniel, y mírame la cara. No tienes la capacidad. No te permito que me faltes el respeto, porque estás acostumbrado a humillar y maltratar a mujeres. Desde tu hija, tu ex esposa, la vicepresidenta, la exministra, a todas. A mí me respetas y deja de ser majadero. Y responde, más bien, técnicamente al pueblo ecuatoriano con argumentos técnicos. Lo siguiente, aquí, si quieres hablar de quién está tomándose los poderes, ordenas a Fiscalía, ordenas al CNE, ordenas al TCE para quitar del tu camino a candidatos como Jan Topic, para hacer de este país lo que te da la gana. Y para ti, todo es una burla. Todo es un moped, todo es un juego. Así has tomado este país y por eso hoy somos el país más violento de la región. Son muchas ya las adjudicaciones y contratos públicos a empresas vinculadas a su familia y el colmo fue la adjudicación de la privatización de Sacha, el mayor yacimiento petrolero en Ecuador, a favor de una empresa vinculada también a su familia y a la empresa El Ordeño, a la cual tenía adjudicado comidas en centros educativos públicos. Su tía se benefició del contrato alimentación escolar y su hermano ha facturado $9 millones en menos de un año con el caso Petro Noboa. Esto sin contar con los más de $90 millones que su familia debe al erario nacional. En poco más de un año de gobierno, el presidente Daniel Noboa ha acumulado escándalos que deberían indignarnos a todos y todas. Estas son: caso 1, caso Olón. La esposa del presidente intentó construir un hotel en una zona protegida y cuando la comunidad se opuso, el gobierno respondió con intimidación. 2. Programa de alimentación escolar. Un contrato de más de $100 millones otorgados a dedo a El Ordeño, empresa donde su tía Isabel Noboa tenía participación. 3. Caso Progen. $69.5 millones entregados a dedo en plena crisis eléctrica a una empresa que no sabemos si existe. 4. Petro Noboa. Permisos irregulares que beneficiaron con 9 millones de empresas vinculadas a Santiago Noboa. 5. Caso Chalecos. La compra por $34 millones en chalecos antibalas para las Fuerzas Armadas que no cumplen con los estándares y cuyo proceso se encuentra plagado de ilegalidades. Ahora, a esta lista de atropellos se suma la entrega ilegal del campo petrolero Sacha a una empresa privada. Sacha es la joya de la corona del petróleo ecuatoriano, un campo altamente productivo que genera ingresos vitales para el país. Sin embargo, el presidente Noboa ha decidido entregarlo a un consorcio chino-canadiense, reduciendo la participación ecuatoriana a menos del 20% de utilidades. Como si fuera poco, la empresa adjudicada tenía el mismo número telefónico que la empresa beneficiaria del contrato de alimentación escolar, El Ordeño. El contrato fue entregado a dedo, sin transparencia, sin beneficio para la nación. Un escándalo más, una burla más, en el cual se configura una oligarquía familiar en el gobierno del Ecuador. Y la acusación más grave fue la vinculación de la empresa de su familia Noboa Trading Co. con hasta 3 grandes alijos de cocaína a través de cargamentos llenos de plátanos con destino en Europa. ¿Es usted o no el dueño de Noboa Trading, en donde se exportó banano con drogas en el 20, en el 22 y en el 24, mientras usted ya era presidente y han cambiado 5 fiscales y hasta ahora nadie sabe la verdad? No. Candidato Noboa, 1 minuto para argumentar su respuesta.
No soy el dueño, pero sí está miembros de mi familia en esa empresa. Nos había dicho el presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa Sin, que él no tenía absolutamente nada que ver con los hechos de tráfico de drogas en la empresa Noboa Trading, que es de su familia, él lo ha señalado. Pero sin embargo, está más que evidenciado que Noboa Trading, una empresa propiedad de la empresa inmobiliaria Zeus y de la empresa Lanfranco Holding, es una empresa de Daniel Roy Noboa Sin, que está justamente en Panamá. Lanfranco, la propietaria de Noboa Trading, es de Daniel Noboa Sin. Ecuatorianos, miren ustedes las redes sociales ahora mismo e investiguen lo que es Noboa Trading, donde exportan en cajas de banano de la empresa Noboa, del señor Daniel Noboa, hacia Croacia e Italia, droga. Es decir, quien pacta con usted mismo es usted, señor Noboa. Lo siguiente, si mal no entiendo, ese chat se refiere a que hoy lavan en los bancos dinero del narcotráfico que yo voy a combatir. Y le recuerdo que su familia también es banquera. Lo siguiente, para poder poner orden, se requiere, y una vez más se lo digo porque se no responde, quien financia partidos y campañas políticas con dinero del narcotráfico es usted, María Moreno, vinculada con el narcotráfico, con tráfico de drogas, la presidenta de su partido que además administra 9 empresas del Grupo Noboa. Otro de los puntos a favor de Luisa González en cuanto al crecimiento en el voto fue su histórico acuerdo con Pachakutik, la formación política que quedó en tercer lugar en la primera vuelta con su candidato Leónidas Iza. Al magíster Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional de Movimiento Pachakutik, y a la abogada Luisa Magdalena González Alcíbar, candidata a la presidencia de la República del Ecuador. Somos testigos de este importante compromiso. Damas y caballeros, firma el coordinador nacional del Movimiento Pachakutik, magíster Guillermo Churuchumbi, y nuestra presidenta desde ya, la abogada Luisa Magdalena González Alcíbar. Un acuerdo tan importante, compromiso que estuvimos mencionando, un acuerdo por la vida y la plurinacionalidad, para un Ecuador con justicia, con trabajo y con paz. Señoras y señores, Ecuador tiene presidenta. Ante su debacle, Noboa ha apostado por reforzar la imagen de vínculo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, incluso blanqueando las deportaciones inhumanas de ecuatorianos y presumiendo de ser beneficiado de la guerra arancelaria contra el mundo, aunque la realidad es que le impuso el mismo que al resto de países de Sudamérica, el 10%. Una de las acciones del presidente ecuatoriano para reforzar esta imagen fue la edición de una fotografía en una cena en Mar-a-Lago con Donald Trump, que fue editada para que no se viera que había muchísima más gente y haciendo creer que fue un encuentro cuando solamente fue una foto fugaz para el cual se destinó cientos de miles de euros de los ecuatorianos a través de una empresa de relaciones públicas. El ridículo diplomático intentó ser tapado por medios financiados por el gobierno de Noboa, como La Derecha Diario Ecuador, que habló de un provechoso acuerdo para comprar armas a Estados Unidos. Algo similar a lo que le ocurrió a Javier Milei también en un evento en Mar-a-Lago, donde pensaba que al menos podría hacerse la foto con Donald Trump, pero ni siquiera tuvo esa oportunidad ya que el presidente de los Estados Unidos no apareció en el evento. Así que, desprovisto de apoyos internacionales, Daniel Noboa tendrá que conformarse con el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que visitará Ecuador aprovechando que su pareja tiene que declarar por las múltiples imputaciones por corrupción y fraude fiscal. Recordemos que Ayuso ya le dio un premio a Daniel Noboa y uno de los motivos más allá de su cercanía ideológica es que para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ecuador fue el primer país de América que visitó y que le sorprendió al darse cuenta que también hablaban en español. A ver, yo cuando me acuerdo que tenía 22 años aproximadamente y me fui con una amiga a la aventura y me fui a Ecuador. No había terminado, bueno, no me habían dado las notas de la última asignatura y ya nos habíamos ido las dos a la aventura. Cogimos un avión y 10, 11 horas más tarde, no recuerdo, al llegar, vi que éramos lo mismo. Llegué y dije, pero si hablamos lo mismo, el mismo idioma. Acostumbrada a tener Londres a 2 horas y te hablaban en inglés, Francia al ladito en francés,
Y entonces me pareció fascinante cómo no habíamos sabido sacar provecho de algo tan fuerte como tanto en común. Para Daniel Noboa, Madrid también es una ciudad especial que ha sabido disfrutar como en la noche que lanzaba billetes al aire pidiendo que lo llevasen de farra, noticia que fue publicada por El Debate hace unos años y que ha sido confirmada en los últimos días. Ante tal descalabro electoral, el presidente ha seguido gastando el dinero público para la campaña sucia electoral y la última bala ha sido el contratar a Eric Prince, el histórico director de Blackwater, para hacer campaña electoral a favor del presidente, vinculando a Luisa con el narcotráfico, cuando es Noboa el que tiene una vinculación directa con el narcotráfico. Providing the law enforcement and the military the tools and the tactics to effectively combat the narco gangs. Okay? Great intelligence, so that small raids, very efficient to put the narcos on their back heels and make them truly afraid of being caught. Two simple paths. One, next Sunday, the people of Ecuador can choose law and order and choose Daniel Noboa, or they can choose to make Ecuador to look just like Venezuela, a narco state with massive drug processing, with all the criminality and socialism and despair that comes with that. I hope Ecuador chooses law and order, and we're here to help to combat the gangs and provide the tools for the government to restore law and order, peace and prosperity. Es un auténtico escándalo que desde cuentas públicas del gobierno se manden estos mensajes electorales por parte de un mercenario sobre el cual no tiene ninguna información ni la policía ni la Fuerza Armada sobre la supuesta formación que el norteamericano iba a darles. Para la mayoría de oficiales fue una sorpresa ver a Prince en equipos de protección junto a las patrullas en los operativos del fin de semana. El Consejo de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas, integrado por 41 oficiales, no fue informado de esta contratación. Tampoco el Consejo de Oficiales de la Policía, que tiene 10 generales. En los cuarteles existe hermetismo y expectativa sobre la participación de Prince. El gobierno promocionó su visita con una amplia difusión de imágenes, fotografías, declaraciones y boletines. No se conoce el alcance del acuerdo, las condiciones, el tiempo que permanecerá en el país, el monto que cobrará. Lo que sí hemos visto es a Eric Prince en el programa de uno de los voceros anticorreístas en televisión más conocido, como es Carlos Vera, asegurando que Rafael Correa es el padre de uno de los hijos de Luisa González, un invento que ya fue lanzado en la primera vuelta por los bots de Daniel Noboa y por pseudomedios como La Derecha Diario. Luisa González is a surrogate for Rafael Correa, literally the mother of one of his children. Campaign managers operating from Caracas, so I just caution the voters of Ecuador, be careful, you have a very clear choice to make next Sunday. Luisa González es una aliada de Rafael Correa y la madre de uno de sus hijos. Se tiene evidencia que tiene conexiones con Venezuela, pues por esto que pide que tengamos mucha precaución al votar el próximo domingo. Y es que la campaña sucia en redes sociales por parte de Noboa no tiene ningún tipo de escrúpulo, alimentada por vídeos falsos, muchos de ellos hechos por inteligencia artificial, difundidos por miles de cuentas falsas, como este vídeo montaje vinculando a Luisa González con grupos delictivos. De hecho, pudimos comprobar cómo entre la primera y la segunda vuelta GDORC5 fue el hashtag más utilizada para lanzar vídeos hechos con inteligencia artificial a través de sus bots, con más de 200.000 tweets lanzados por más de 20.000 cuentas falsas, donde, por ejemplo, manipulaban los logotipos de alijos de cocaína para vincularlo con Luisa González. Incluso recientemente hemos podido comprobar cómo estas miles de cuentas falsas actúan automáticamente cuando hay un tuit que tiene cierta relevancia mencionando a Luisa González o a Noboa, y así pudimos comprobar cómo 27 bots reaccionaban con el mismo vídeo a una publicación de la base
algo que ya se ha repetido en otras ocasiones con publicaciones parecidas hablando sobre las elecciones de Ecuador. Durante la segunda vuelta, el hashtag más usada por estos bots fue el de Nunca Más, con unos 100.000 tweets mencionando a Luisa González y unos 10.000 mencionando a Leónidas Iza tras el acuerdo con Pachacuti y la Revolución Ciudadana. Una de las cosas más graves es que, a pesar de haber pruebas evidentes de esta campaña sucia, ni el CNE ni la Fiscalía han hecho absolutamente nada, más bien lo contrario. Y recordemos que la presidenta del CNE, Altamain, tiene a su hermano contratado por el gobierno de Noboa. Una de las medidas más polémicas del CNE fue la prohibición de usar teléfonos móviles para fotografiar las actas, uno de los elementos de seguridad ante un posible fraude que esperemos que los organismos internacionales impidan. Mucho más grave es el caso de la Fiscalía, dirigida por Diana Salazar, que ya intervino en las pasadas elecciones cuando Luisa González era la favorita y después del asesinato de Fernando Villavicencio llamó a su esposa para que publicase en redes sociales que quien estaba detrás de su asesinato era Rafael Correa. Soy Verónica Zarauz. Quiero denunciar ante el país y la comunidad internacional un acto de encubrimiento entre la fiscal general Diana Salazar y el presidente Daniel Noboa, quienes están dejando en total impunidad el asesinato y magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto del 2023, días antes de la primera vuelta electoral en las pasadas elecciones. No puedo ni debo quedarme callada. Más allá del dolor e indignación que siento, puedo afirmar que he sido víctima de una manipulación institucional y que el caso de Fernando ha sido utilizado como arma política. La fiscal general del Estado, abusando de la confianza que yo tenía en ella, me mintió una semana antes de la segunda vuelta electoral de las pasadas elecciones, cuando ella me presionó a señalar en mis redes sociales como responsable del crimen de mi esposo a Rafael Correa, supuestamente en base en el testimonio de un testigo protegido. Todo fue falso, me engañaron vilmente. Aquí la verdad. Cuando pude tener acceso al testimonio completo, quedé horrorizada. Lo que escuché fue una burda mentira, un falso positivo construido por la Fiscalía para fabricar culpables y encubrir a los verdaderos responsables. Quiero decir con absoluta claridad que detrás del asesinato de Fernando no solamente está la política, sino el narcotráfico, altos mandos de la Policía Nacional y poderes financieros que lavan dinero sucio en el Ecuador. Denuncio una complicidad perversa entre la fiscal general y el presidente Daniel Noboa. Ellos han sellado un pacto de silencio para proteger a los responsables. Fue acordado esto en la ciudad de Guayaquil en el año 2023 para garantizar esta impunidad a las estructuras criminales que operan dentro del Estado. Me ha quedado claro que ni Diana Salazar ni Daniel Noboa van a permitir que se sepa la verdad. Sospecho que son parte del siniestro entramado que envuelve el caso de mi esposo. Ni mis hijos ni yo encontraremos justicia con ellos. Después de esta denuncia pública, sé que estamos en grave riesgo y en total estado de indefensión. Basta de proteger al narcotráfico, basta de complicidad criminal entre los llamados a defender la verdad e impartir justicia. Este es un crimen de Estado y ya es hora que el país conozca la verdad. En estas elecciones vimos en la primera vuelta a Diana Salazar ordenando el allanamiento del Consejo de Participación, donde de manera ilegal intervinieron robándole del bolsillo los dispositivos móviles a Augusto Verduga, algo extremadamente grave. Pero aún más grave es que la información que había en esos dispositivos ha sido filtrada a medios de comunicación para atacar a Luisa González como candidata, incluso fue usada por Daniel Noboa en el debate electoral llamando Rana René a la candidata, supuestamente el alias que tenía en las conversaciones con Augusto Verduga. El caso de Ecuador es especialmente paradigmático en cuanto a campañas sucias con la colaboración de los Estados Unidos en una especie de Operación Cóndor 2.0, empezando por la intervención con Lenín Moreno, que traicionó a la Revolución Ciudadana y ofreció en bandeja a Julian Assange a los Estados Unidos. Le siguió Guillermo Lasso, el ministro banquero que arruinó a Ecuador con Yamil Mahuad, y le siguió Daniel Noboa aprovechando las numerosas campañas sucias contra el correísmo tras el asesinato de Fernando Villavicencio. En todas esas campañas hubo un control total de los medios de comunicación y de montajes sin ningún tipo de escrúpulos difundidos en redes sociales por miles de bots que en esta elección han vuelto a hacer presencia. Este domingo comprobaremos si los ecuatorianos se cansarán de la manipulación de este tipo de campaña
y vuelven a elegir a la Revolución Ciudadana para dirigir Ecuador durante los próximos años la formación política con los gobiernos con mejores cifras de la historia en cuanto a la seguridad, las infraestructuras, los servicios públicos o la economía. Así que esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.